su vida la entregó en aquella cruz. Tomando en su lugar, hermanos, en esta tarde, en esta hora. Antes de comenzar el mensaje, quiero iniciar con mi introducción. No sé si fue en esta semana o la semana pasada que quise apagar un ratito mi cerebro y buscar algo en la televisión, algo que yo pudiera ver, algo que me agradara. Soy del tipo de personas que ve documentales, que ve algo que de alguna forma deje algún conocimiento, alguna experiencia, algo que sea útil, pero que a la vez entretenga. Así que me prendí la tele y empecé a buscar canales, a ver qué había en los diversos canales disponibles. Y llegué a un canal muy conocido, me reservo el nombre, en donde el programa que estaba pasando era una especie de reality show, en el cual el protagonista es un chef muy famoso, llamado Gordon Ramsay. Es un chef muy famoso. El programa consta de que él, al ser un chef muy reconocido, con muy buena calificación en cuanto a estrellas, muy buena excelencia en su preparación, visita varios lugares culturalmente atractivos a lo largo del mundo y busca a personas locales de esas culturas, de esos lugares, para conocer un poquito la gastronomía del lugar, para conocer los ingredientes y de igual forma preparar una linda comida para sus comensales, que en este caso evalúan si realmente le dio al sabor original de la comida que se come en ese lugar o si le falta mejorar, o bueno, es eso. Pero el punto de mencionarte es a este chef y a este programa es que justo cuando yo caí en ese programa, en esta ocasión, él se encontraba en lo que parecía ser un lugar en donde hay muchos monjes, en un templo de monjes, esos que andan con la cabeza así toda peloncita y andan en un monte y viven una vida apartada. A él se le dio, según él, el privilegio de prepararle comida a estos monjes. Estos monjes no comen cualquier cosa y obviamente no reciben a cualquier persona en el lugar donde ellos están. Así que él siempre dejaba claro que era un privilegio para él el poder estar en ese lugar, el poder compartir el lugar con esos monjes. Pero lo que más me llamó la atención fue que cuando ya preparó la comida y que ya la había llevado ante los comensales, que todos eran monjes y aprendices de monjes, él llegó a exclamar esto, que es lo que realmente estuvo en mi cabeza durante todo este tiempo. Él, al ver a los monjes comer su comida, él estando lejitos, de lejos, él le dice al de la cámara, o nos dice a nosotros a través de la cámara: cuando yo veo a los monjes comer mi comida, me siento espiritual. Eso fue lo que me llamó la atención. Me siento espiritual de alguna forma. Él entiende la espiritualidad como el hecho de que se le da el privilegio de cocinarle a unos peloncitos y que él, al ver que los peloncitos están disfrutando su comida, dice: soy espiritual. Me siento espiritual porque he preparado una comida que no cualquier persona la está comiendo, no cualquier persona la está degustando. Es una persona que ha dedicado su vida a adorar determinada cosa. Es una persona que lleva una vida diferente a la mía, así que me siento espiritual. O sea, eso estuvo en mi mente. Al final apagué la tele, no encontré nada bueno, pero eso estuvo resonando en mi cabeza. Y a veces, como Gordon Ramsay, nosotros llegamos a pensar que por decir ciertas cosas, que por vestirnos de cierta manera, que por acudir a ciertos lugares, ya somos muy espirituales. Si fuera cierto que el cocinarle a una persona que de alguna forma lleva una vida dedicada o consagrada a alguien o a algo, que eso ya no fuera espiritual, la iglesia Peña de Oreb ha tenido en su mesa distintos pastores. Son muy espirituales ustedes, hermanos, si eso fuera cierto. Pero es aquí donde viene una pregunta interesante que estuvo taladrando mi cabeza durante mucho tiempo, aún desde antes de escuchar esa declaración de este hombre. ¿Cómo podemos decir nosotros que estamos viviendo
teniendo una verdadera espiritualidad. ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que estamos en el camino correcto para llevar a cabo una verdadera espiritualidad? Porque vuelvo a decir, podemos caer en el error de este hombre y pensar que por hacer ciertas cosas, por decir ciertas cosas, por acudir a ciertos lugares, por visitar ciertos lugares, por vestir de cierta forma, ya somos más espirituales que los demás. Por eso, me gustaría que hoy tú y yo nos embarcáramos en un hermoso viaje utilizando la Biblia como GPS para saber cuál es el camino de la verdadera espiritualidad y no caer en el error de este hombre de decir, por cocinarle a los monjes me siento espiritual. Así que vamos a usar la Biblia como GPS. La Biblia nos va a dar indicaciones, así como el GPS te dice gira a la izquierda, ahora gira a la derecha, en 20 metros da vuelta en U. Así la Biblia nos va a ir dando indicaciones sobre cómo andar en el camino para una verdadera espiritualidad. Por eso, usando la analogía del camino y de las señales, hoy te hablaré acerca de las señales del camino de la verdadera espiritualidad. Las señales del camino de la verdadera espiritualidad. ¿Cuáles son esas señales del camino de la verdadera espiritualidad? Para este mensaje traigo 3 señales delante de ustedes, según nuestro GPS, la Escritura. En primer lugar, podemos decir que la primera señal tiene que ver con un cambio de naturaleza. Esa es la primera señal. La segunda señal tiene que ver con un crecimiento progresivo. Y la tercera señal tiene que ver con una producción constante. Vuelvo a repetir, son 3 señales las que debemos tomar en cuenta en este camino de la verdadera espiritualidad. Primera, un cambio de naturaleza. Segunda, un crecimiento constante, progresivo. Y tercera, una producción constante. Vamos a analizar cada una de estas señales a lo largo del mensaje, viendo el pasaje o estudiando el pasaje que leímos hace un momento. Pido a toda la iglesia y a quienes me miran a través de la pantalla que me prestes toda tu atención, que te subas conmigo a este auto imaginario y que recorramos el camino de la verdadera espiritualidad con el fin de que al final del mensaje tú te puedas contestar una pregunta sencilla pero directa, de la forma más sincera y honesta posible. Dicho esto, comenzamos con la primera señal del camino de la verdadera espiritualidad. El apóstol Pedro le dice a su audiencia, a la iglesia, y el Espíritu nos dice a nosotros a través de esta escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. El primer versículo, el versículo 1 nos dice lo siguiente: desecha todo esto. El apóstol Pedro es enfático, tal vez su audiencia tenía este problema. Desecha, dice, la mentira, desecha la hipocresía, desecha la malicia, desecha el engaño, desecha las envidias, desecha las detracciones. Pero en términos sencillos, lo que el apóstol Pedro le está diciendo a su audiencia: tú tienes que desechar absolutamente el pecado en todas sus presentaciones. Desecha el pecado en la presentación de la mentira, deséchala. Desecha la envidia, desecha la malicia, desecha el hecho de tus malos pensamientos, de tus maquinaciones impías. Desecha todo lo malo de tu vida, deséchalo. Desintoxícate por completo de todo lo malo. Desecha el hecho de querer ser alguien que no eres, hipocresía. Desecha el hecho de engañar a la gente, de hacer malos negocios, de defraudar a la gente, de embaucar a la gente.
Desecha la envidia. Desecha tu envidia, desecha tu engaño. Él está diciendo a sus lectores: despójense de todo lo que ustedes son. De alguna forma les está diciendo: despójense de todo el pecado, de todo lo malo que hay en ustedes. Muchos de nosotros podríamos decir que lo que hay en esta lista no está en nosotros. Tal vez tú puedes decir: en mí no hay malicia, soy una blanca palomita. En mí no hay engaño, siempre he hecho cuentas claras para tener amistades largas. En mí no hay hipocresía, soy totalmente honesto, soy totalmente transparente con todos, me comporto de la misma forma, yo no aparento, perfecto. En mí no hay envidia, yo no envidio a nadie. Yo no soy aquel que comete divisiones, que hace detracciones. Yo no ando haciendo nada. Esta lista no entra. Yo no entro en esa lista. Pero lo que el apóstol Pedro está diciendo es: desecha todo lo malo. Tal vez esta lista no está en ti. O tal vez no hay nada de esto, no hay nada en esta lista que te identifique a ti. Pero estoy seguro que tú tienes tu propia lista de lo que tienes que desechar. Desecha tu mal carácter. Desecha tu avaricia. Desecha tus vicios. Desecha tu ego. Desecha todo lo malo que hay en ti. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo: desechen, desintoxíquense de todo lo malo que hay en ustedes. Pero la orden, la indicación no termina ahí. En el versículo 2 él continúa y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Él está diciendo lo siguiente: desecha lo malo y comienza a desear lo bueno. Todo lo que el apóstol Pedro acaba de mencionar está adulterado. Los engaños, las envidias, las contiendas, la hipocresía, todo está adulterado, está cambiado para poder permitirnos hacer lo que nosotros queremos. Pero le dice el apóstol Pedro: desechen esto, hermanos, y en consecuencia ahora busquen llenarse, busquen desear lo que un niño desea. Así de la misma forma que un bebé recién nacido desea la leche materna, que no está adulterada, una leche natural, materna, que lo alimenta, que lo nutre, que le da fuerzas. Así ustedes deseen con la misma intención la palabra, la escritura, lo que hay escrito. En su momento era la palabra y la instrucción oral a través de los apóstoles. Hoy que tenemos la revelación completa, la Biblia. Pero les está diciendo esto: abandonen su antigua manera de ser y comiencen a desear estas nuevas cosas. La palabra no adulterada, la escritura. Deseen como un niño recién nacido este alimento espiritual. Pedro afirma que debemos abandonar el pecado en todas sus presentaciones. Abandonar y dejar todo lo malo. Después nos dice: busquen ahora lo bueno. Llénense ahora de la palabra. ¿Qué es lo que está Pedro pidiendo aquí? Que cambien de naturaleza. Porque el hombre por naturaleza se inclina hacia lo primero: hipocresías, mentiras, detracciones, envidias, malicia, engaño. Eso es por excelencia lo que sabemos hacer. Eso es por excelencia lo que somos: pecadores que aman el pecado, gente que ama la maldad, gente que vive pensando en lo malo, gente que vive haciendo lo malo. Estamos acostumbrados porque es nuestra naturaleza. El hombre, desde su caída, por naturaleza es pecador, aborrecedor de lo bueno, amador de lo malo. Por eso Pedro está diciendo: tienes que cambiar de naturaleza. Si tú a un buitre le pones delante suyo carroña y alpiste, ¿qué crees que escoge el buitre?
¿Qué opinan? ¿Nunca han visto un buitre? Un sopilote. Si al sopilote le pones carroña, un tlacuache bien apestosito, y al lado un puño de maíz amarillo, ¿qué va a elegir el sopilote? Al tlacuache lo va a ver más rico, porque esa es su naturaleza. Si a una paloma le presentas al mismo tlacuache y a su lado le pones alpiste, ¿qué va a elegir la paloma? El alpiste, el maíz, porque esa es su naturaleza. El apóstol Pedro nos dice: abandonen lo malo, pero lo malo forma parte de nosotros, de lo más profundo. Toda cabeza está herida, todo corazón doliente, dice Isaías, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. No hay en él cosa sana. Todos nuestros sentidos están inducidos al pecado. Todo nuestro ser grita una sola voz: pequemos, pequemos y sigamos pecando. Pero Pedro nos dice: no, abandona todo lo malo, ahora sigue lo bueno, cambia de naturaleza. ¿Y cómo es que esto será posible? La pregunta viene a ser esta: ¿cómo será posible? ¿Cómo puedo dejar algo a lo que estoy acostumbrado y que prácticamente está en mi interior? ¿Y cómo puedo empezar ahora a seguir algo que es bueno y totalmente distinto de lo que yo solía hacer? La respuesta es sencilla: cambia de naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que cambiar de naturaleza? Porque solo cambiando de naturaleza podrás desechar lo que es malo y empezar a seguir lo que es bueno. En eso consiste, mi querido hermano, mi querida hermana, la primera señal de la verdadera espiritualidad. Cuando comenzamos el viaje, tú y yo ya estamos dentro del autobús, todos juntos en un mismo autobús. Soy su chofer, no se preocupen, manejo bien. Prendemos el mapa, el GPS y ponemos destino, verdadera vida espiritual. La primera orden del GPS es: cambia de naturaleza. Cambia de naturaleza. Porque cuando estamos habituados al pecado y aún seguimos lo malo, nuestra naturaleza se define en ser hombres naturales, hombres y mujeres naturales. Y escucha lo que la Biblia dice acerca de las personas naturales. El apóstol Pablo llega a mencionarlo en la carta a los Corintios y dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, cuando dice hombre, habla de hombre y mujer, ser humano, la creación de Dios. La persona natural que por naturaleza está inclinada al pecado no puede discernir, no puede percibir, no puede ver la realidad espiritual. ¿Te acuerdas que hace 8 días hablamos de la ceguera espiritual? Bueno, esto es en cadenita. Esta es la siguiente parte de ese tema. Hace 8 días hablamos de los ciegos espirituales y hoy vamos a ver de aquellos que no pueden llevar una verdadera espiritualidad porque no han entendido que esta es la primera indicación del GPS. Cambia de naturaleza. Porque siendo un hombre natural, siendo una mujer natural, no puedes percibir lo que viene del Espíritu. Para ti es locura, algo que no puedes comprender, algo que no puedes sentir, algo que no puedes experimentar, algo que no entiendes. Por eso, para los que viven muertos en delitos y pecados, suena muy raro que tú y yo los domingos vengamos a congregarnos, le cantemos a Dios, andemos diciendo gloria a Dios, Cristo vive, Cristo sana, Cristo viene, Cristo reina, Cristo bautiza. ¿Sabes? Para ellos es muy diferente y muy difícil de creer. Y nos llaman locos, porque para ellos las cosas del Espíritu parecen locura, porque no se pueden entender naturalmente, sino espiritualmente. El cambio de naturaleza es importante y es la primera señal que nosotros debemos seguir en nuestro GPS espiritual para llevar a cabo una verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: ¿quién
conoció la mente del Señor? Dice Pablo, pregunta Pablo. ¿Quién le instruirá? Y con esto concluye. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 16. Dice Pablo, nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen tener la mente de Cristo? Ese es el cambio de naturaleza. La mente deja de ser tuya, humana, natural, y ahora tu mente viene a ser como la de Cristo y en formación, para poder comenzar con la verdadera espiritualidad. Ese cambio de naturaleza abunda por las páginas de la Biblia. Nicodemo recibió 3 veces la misma afirmación de parte del Señor. Al principio le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante, el Señor le vuelve a decir, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y por último le dice, no te sorprendas, Nicodemo, de que yo te he dicho, te es necesario nacer de nuevo, un cambio de naturaleza. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo primero. El que no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo, que cambies de naturaleza, Nicodemo. Si no, no podrás ver el reino, no podrás entrar en el reino. Y esto de nacer de nuevo, dice el Señor, es nacer del agua y del Espíritu. Por eso, mis hermanos, es importante que tú y yo comprendamos que el cambio de naturaleza es trascendental. Nicodemo tuvo que escucharlo 3 veces porque era necesario. Lo primero, la primera señal que nuestro GPS nos dice para llevar a cabo una verdadera espiritualidad es cambiar de naturaleza. Cambiar de naturaleza, nacer de nuevo, abandonar todo lo que es malo y ahora comenzar a seguir y a hallar nuestra delicia en lo que es bueno. Esta es la primera señal que nosotros debemos seguir. Y continuando con nuestra travesía, nos encontraremos ahora con la segunda señal en el camino de la verdadera espiritualidad. El apóstol Pedro dijo, desead como niños la palabra no adulterada. ¿Por qué la palabra? Eso tiene relación con lo que el Señor dijo, que el que no naciere del agua y del Espíritu. El agua, en ese pasaje, simboliza las Escrituras como algo que purifica, como algo que limpia, como el agua que limpia, que es clara, que es cristalina. Pero dice agua y también dice Espíritu. Agua y Espíritu. Tenemos que nacer de la palabra, del agua pura, que es la palabra, y nacer del Espíritu Santo de Dios. Eso es importante. El cambio de naturaleza consiste en que ahora la palabra nos va lavando, nos va limpiando con el paso del tiempo en el que nosotros la estudiemos, y a su vez, al mismo tiempo, mientras leemos la palabra, el Espíritu Santo nos va limpiando, nos va santificando, y en su momento, mis hermanos, cuando recién comenzamos en nuestro peregrinar cristiano, el Espíritu nos hace nacer de nuevo, convenciéndonos. Por eso Jesús dijo, el que no naciere de agua, de la palabra y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso el apóstol Pedro nos dice, ustedes deben desear como niños la palabra no adulterada, la Escritura, esta hermosa palabra que es la de Dios. Deseen como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Pero por qué? Vamos a leer el versículo 2 una vez más, el versículo 2 y 3. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Pero para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Con qué motivo debes desear tú? ¿Debo desear yo? La palabra de Dios. Lo dijo Pedro.
En el versículo 2. Para que crezcáis para salvación. Palabra clave en este versículo, crecer. Y esta es la segunda señal que nosotros encontramos en nuestra travesía. El GPS ahora te indica, una vez que has cambiado de naturaleza, necesitas un crecimiento progresivo. Crecimiento progresivo. Pedro nos dice que debemos desear esta escritura, este alimento no adulterado, para crecer para salvación o en nuestra salvación. Y la Biblia nos afirma esto una y otra vez. El propósito de que tú tengas esta Biblia en tus manos, el propósito de que tú vengas y te congregues y escuches una predicación, el propósito por el cual Pedro dice, desea como niño la leche espiritual no adulterada, tiene que ver con una sola cosa, crecimiento. Si has cambiado de naturaleza, ahora tienes que crecer. Usando la analogía de un niño recién nacido, el recién nacido no se queda para siempre como recién nacido. Tiene que crecer, tiene que madurar. De tal manera que Pedro nos menciona que al abandonar lo malo y desear la palabra es necesario para crecer en nuestra salvación, o sea, madurar y alcanzar la plenitud como cristiano, o en pocas palabras, una verdadera espiritualidad. Sí, está bien, ya cambiamos de naturaleza, ya nacimos de nuevo. ¿Ahora qué? Crece. Tienes que crecer, tienes que madurar, tienes que alcanzar y llegar a una plenitud. ¿Y cuál es esta plenitud? El crecimiento es importante, mis hermanos, pues la Escritura dice, según el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. ¿Por qué vienes a la iglesia? Para crecer. ¿Por qué tienes un pastor que te predica? Para que crezcas. ¿Por qué te insistimos una y otra vez con que leas tu Biblia y la medites? Para que crezcas. Pedro y Pablo están de acuerdo en eso. Pedro dice, deseen como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Y Pablo dice, Dios ha propuesto los ministerios dentro de la iglesia y ha formado la iglesia, para que los santos sean edificados, sean perfeccionados y crezcan en todo en aquel que es la cabeza. Que maduren y ya no sean niños fluctuantes. Aquí pareciera haber una contradicción. Tú dirás, bueno, Pedro me dice que sea como un niño y que desee la leche espiritual, y Pablo me dice que ya no sea un niño fluctuante. A eso vamos. El recién nacido no se puede quedar siempre como recién nacido. Sería un retrasado si se queda como recién nacido para siempre. Pero tristemente desde aquí ya vamos mal. Muchos que han cambiado de naturaleza se han quedado ahí. Y esta segunda señal no la quieren seguir. Se han desviado. Crecimiento progresivo. Eso no va a ser instantáneo. No es que hoy creíste en Cristo y automáticamente toda la teología llega a tu cabeza, todos los libros de la Biblia te lo sabes, todas las historias de la Biblia, ya no pecas, ya no te equivocas. No, es un crecimiento progresivo a fin de que tú vayas madurando para llegar a ser como Cristo.
Si es que tú has gustado la benignidad del Señor, dice el versículo 3. Si hemos gustado, si hemos comprobado que Dios es bueno, si hemos probado la bondad, el amor y la misericordia de Dios, todos deberíamos ir en un mismo camino. Desear crecer por medio de la palabra de Dios. Todos deberíamos desear eso. Iglesia Peña de Oreb, ¿tú has gustado la benignidad del Señor? ¿Has sabido que Dios es bueno? ¿Puedes decirme que has experimentado la bondad de Dios? Si tu respuesta es sí, tienes que crecer. Tiene que haber un crecimiento progresivo, porque aquel que no crece no puede llevar a cabo una verdadera espiritualidad. Pablo le dijo a la iglesia en Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No les está diciendo que no son salvos, les está diciendo, me veo obligado a hablarles a ustedes, no como gente espiritual tan elevada que ya logra comprender términos más difíciles y rebuscados. Les hablo a ustedes como a carnales, como a niños en Cristo. Esa es la traducción que está, esa es la manera en la que está expresándose de la iglesia de Corinto. ¿Por qué? En el contexto explica, porque en ustedes hay divisiones, en ustedes hay contiendas, ustedes no han crecido, no han madurado, por lo tanto no están llevando a cabo una verdadera espiritualidad. Ojo acá, le está diciendo esto a la iglesia que más usaba los dones del Espíritu. Le está diciendo esto a los que más hablaban en lenguas en medio de los servicios. Le está diciendo a una iglesia: tuve la necesidad de hablarles no como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque ellos no habían dejado lo malo. Hay divisiones, dice. Hay contiendas entre ustedes. Unos dicen: yo soy de Pablo. Otros dicen: yo soy de Apolos. Otros dicen: yo soy de Cefas. Y se comienzan a pelear entre ustedes. De tal manera que cuando no hay un crecimiento, tenemos la necesidad o la incapacidad de que nos hablen espiritualmente hablando, sino que nos hablan carnalmente, como si siguiéramos siendo niños en Cristo que apenas tienen un día, 2 días de convertidos, siendo que a veces podemos llevar años en el peregrinar cristiano y que a veces los recién convertidos han alcanzado mayor madurez que nosotros, que llevamos 10, 20, 30, 40 o más años en el Evangelio. Esta es la segunda señal en el camino de la verdadera espiritualidad. Pero ahora prosigamos, sigamos el camino para encontrarnos con la tercera y última señal en el camino de la verdadera espiritualidad. El apóstol Pedro le dice a la iglesia lo siguiente: una vez que les pide dejen lo malo, sigan lo bueno. Una vez que les hace la pregunta: ¿han gustado la benignidad del Señor? Ahora prosigue y dice: acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, hemos cambiado de naturaleza, perfecto. ¿Hay un crecimiento progresivo en nosotros? Perfecto. Ahora viene lo siguiente: producción constante. Aquel que ha cambiado de naturaleza, giró el volante, ya no va hacia la condenación, ahora va hacia la vida eterna. Aquel que ha tenido un crecimiento progresivo, ya no está en la misma edad espiritual, ni con la misma madurez que cuando empezó. Ahora, en consecuencia, de manera orgánica, este hombre, esta mujer, se encontrará con la tercera señal:
producción constante. Tienes que producir algo, tienes que dar fruto, tienes que ser productivo, tienes que dar evidencia, tienes que darle algo al Señor. ¿Y qué es lo que le tienes que dar? Dice el apóstol Pedro que hay tres cosas, al menos en este pasaje, que él pide que le demos. O de alguna forma tres cosas que nosotros debemos ser y ofrecer. La Escritura dice que nosotros debemos ser como piedras vivas también. Piedras vivas. Además, ser edificados como casa espiritual. Sacerdocio santo. Tres cosas que se supone que tú y yo debemos ser. Piedras vivas. Casa espiritual de Dios. Y un sacerdocio santo. Tres cosas. Esto es lo que te debe caracterizar a ti y me debe caracterizar a mí y a todo aquel que se profese cristiano aquí en México y allá en Chile. Esto es universal. Tienes que ser una piedra viva, una casa espiritual y un sacerdote santo. ¿Para qué? Para que puedas ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Pero antes de pasar a esto de los sacrificios espirituales y de lo que debemos ser, antes viene lo importante. ¿Cómo es que podemos ofrecer esto delante de Dios? ¿Cómo podemos hacer posible el ofrecerle sacrificios espirituales? ¿Cómo puede ser posible que seamos piedras vivas? ¿Cómo puede ser posible que nosotros, de alguna forma, seamos la casa espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Sencillo. El apóstol Pedro lo ha dicho una y otra y otra y otra vez. Al inicio nos dijo, acérquense a Él. Él es la piedra viva. Él ha sido desechado por los hombres, sí, pero para Dios es escogida y preciosa. ¿Quién es la piedra viva? Dice el apóstol Pedro. Nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra viva. Y al final nos dice que nosotros debemos presentar ofrendas y sacrificios espirituales que sean agradables a Dios por medio de esa piedra viva, Jesucristo. No puedo yo ofrecerle nada a Dios que sea agradable ante su presencia si no pasa por un filtro llamado Señor Jesucristo. No se puede, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. No puedo ofrecerle nada a Dios y que le sea agradable por mi cuenta, porque el Señor ha establecido en este GPS que hay un camino que yo debo transitar, que hay una verdad que yo debo seguir, y que asimismo hay una vida que yo debo llevar delante de Él. Y Jesús nuestro Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede presentarse ante el Padre, nadie puede ofrecerle nada al Padre si no es a través de mí. Hebreos lo vuelve a resaltar. Acérquense confiadamente al trono de la gracia para poder recibir socorro. Pero ¿cómo podemos ahora tener ese acceso maravilloso al trono? Por medio de la sangre de nuestro Cordero, del Cordero de Dios que quitó los pecados del mundo. Por medio de aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, por medio de aquel que para Dios es piedra escogida y preciosa, cabeza del ángulo. Este es el principio. El que ha cambiado de naturaleza comprende que Cristo es el todo. El que ha crecido de manera progresiva comprende aún más que Cristo es el todo. Y por eso ahora toda su producción la va a presentar delante de Dios, pero por medio de Jesucristo. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso predicamos del nombre de Jesús. Y por eso también creemos que hay poder
en el nombre de Jesús. Todo lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios tiene que pasar antes por ese control de calidad que es Cristo. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y nosotros. Una vez que ya te expliqué que es necesario que todo lo que ofrezcamos debe pasar primero por Cristo para llegar al Padre y ser agradable ante el Padre, ahora bien es necesario que veamos esto de las ofrendas y de los sacrificios espirituales. Todo esto lleva un muy buen sentido. Si tú no has cambiado de naturaleza, no podrás crecer progresivamente. Y si no has crecido progresivamente, no vas a ser productivo de una forma constante. Pero eso no significa que a veces no puedas ofrecer sacrificios. Ofrecemos, mucha gente ofrece sacrificios y ofrece ofrendas delante de Dios, pero no son aceptables porque no están siendo enviadas por medio de Cristo. La Biblia lo explica de una manera muy interesante. Cuando el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana una declaración importante, a su vez estaba mandando una reprensión para las dos naciones, Samaria e Israel. Quiero que tú y yo escuchemos lo que el Señor y recordemos lo que el Señor le estaba diciendo a aquella mujer samaritana. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículos 21 al 24. El Señor Jesús le dice a la samaritana: hay un problema con Samaria y hay un problema con Israel. Ustedes los samaritanos adoran lo que no saben. Semejante a lo que dice Pablo en Hechos 17, ustedes adoran a ese Dios sin conocerlo. Adoran lo que no saben. Nosotros, dice Jesús, en cuanto a judíos, dice, adoramos lo que sí sabemos. Pero luego hace una dicotomía. No valida ni a Samaria ni a Israel. Luego dice, pero la hora viene, y ya es la hora, en la que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre, no en el monte Gerizim, donde ustedes los samaritanos adoran, no en Jerusalén, donde los judíos adoran, sino que ahora los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque el Señor dice adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Mi hermano, primeramente hay que entender, Samaria era un grupo culturalmente separado de los judíos, un grupo de mestizos, judíos casados con gente de otras culturas. Por lo tanto, se les prohibió la entrada a Jerusalén. Se les prohibía el hecho de adorar en el templo, de entrar en el templo. Eran vistos de una forma despectiva por los judíos. Así que crearon su propio estilo de adoración. Establecieron su propio lugar de adoración. Comenzaron a adorar como mejor les parecía. Pero no tenían sustento escritural ni aprobación por Dios para adorar de esa forma. En el Antiguo Testamento, la revelación especial de Dios fue para su pueblo Israel. Dios le dio la ley a Israel. Dios consagró Jerusalén y al pueblo de Israel para hacer su morada aquí en la tierra. Dios consagró el templo que Salomón construyó para hacer su morada en la tierra.
Los samaritanos, en consecuencia, no tenían ningún respaldo bíblico, vamos a decirlo así, para adorar en otro monte, para adorar de otra manera, que no sea en Jerusalén. Adoraban como ellos querían. Adoraban y presentaban sus sacrificios según su criterio. Y esto no era aceptable delante de Dios. No había respaldo bíblico para lo que los samaritanos hacían. Pero ahora en otro caso, Israel, aunque tenía la revelación especial de Dios a través de la ley, el Pentateuco, ellos cayeron en el otro extremo. Preocuparse solo por ofrecer sacrificios, machos cabríos, toros, bueyes, palominos, tórtolas. Cumplir con toda la liturgia, cumplir con todos los requerimientos, con todas las ceremonias, pero solo exteriormente. Ellos cayeron en llegar a vivir una espiritualidad superficial. Ellos cayeron en decir, bueno, la ley dice que tal día vamos a entregar cuántos corderos, tantos machos cabríos, va a ser ya cerca Yom Kippur, el día de la expiación, sumo sacerdote, prepárate porque vas a entrar al lugar santísimo. Perfecto. Comenzaron a llevar una espiritualidad también superficial. Por un lado, Samaria adoraba sin respaldo bíblico, ofrecía sacrificios sin respaldo bíblico, y por el otro, los que tenían respaldo bíblico dejaron de preocuparse en tener una relación con Dios y solo se dedicaron en el cumplimiento externo de las normas que tenían. Y ya Dios no veía con agrado ninguna de las dos. Por eso el Señor marca un antes y un después, porque dice, ahora mi venida es el comienzo de esa nueva hora en la que ya no van a adorar como ustedes, sin respaldo bíblico, samaritanos, pero tampoco van a adorar superficialmente como Jerusalén, judíos. Ahora los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu, no solo superficialmente como Jerusalén, pero también en verdad y con respaldo de la verdad, no como ustedes, samaritanos. La adoración que Dios acepta y le agrada es en espíritu, profunda, sincera, con un corazón contrito, humillado, reverente delante de Dios, pero también en verdad, con las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra. Eso se refiere a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora ya no es necesario irnos al monte Gerizim en Samaria. Ahora ya no es necesario irnos a Jerusalén, en donde estaba el templo, para adorar hasta allá. No, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso es tan importante entender que todo lo que nosotros debemos ofrecerle al Señor tiene que ser por medio de Jesucristo, porque Él, con su venida, abrió el camino para presentarnos delante de Dios. Si no, no tendríamos acceso al trono de la gracia. No tendríamos acceso. Pero ¿cuáles son esas ofrendas y sacrificios que deben ser espirituales? En términos resumidos, la Biblia nos dice, en primer lugar, que la ofrenda que debemos ofrecerle a Dios espiritual es nuestro ser. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Entrégale tu cuerpo en sacrificio. Y un sacrificio santo, vivo, agradable delante de Dios. Pero también nuestra alabanza. Dice la Escritura, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Efesios 5:19. Entonces, tres cosas vemos que son las que debemos ofrecerle al Señor. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Asimismo, la alabanza, cánticos espirituales. Una alabanza espiritual que salga de lo profundo de nuestro ser, pero también una adoración en espíritu y en verdad. Adoración, alabanza y nuestro ser. Todo esto lleva la importante característica, que sea agradable. Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que le entregues
ser en un sacrificio santo, vivo y agradable a Él. Y Dios desea la alabanza de su pueblo con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Esto se refiere a que no caigamos en el error de que te sabes el himno 96 y cantas el himno 96 porque te lo sabes, pero ni siquiera estás cantándolo en espíritu y en verdad, porque te lo sabes. O el 161, o cualquiera de los otros himnos, o cantos de adoración, o coritos. Que no caigamos en volver a adorar como Jerusalén adoraba en el tiempo del Señor, solo por cumplir, solo por cantar, solo por venir, solo por asistir. Pero que tampoco seamos como los de Samaria, que hagamos lo que mejor nos parezca, que no tengamos ni respaldo bíblico para lo que hacemos, o que no malinterpretemos o tergiversemos lo que está escrito para hacer lo que a nosotros mejor nos parezca, porque debemos adorar en espíritu y en verdad. La adoración, la alabanza, nuestro ser, todo tiene que ser entregado delante de Dios de manera espiritual y por medio de Jesucristo. Y esta es la tercera señal. Si tú has cambiado de naturaleza, si tú has comenzado a crecer de una manera progresiva y has estado dando fruto de una forma constante, ese es el camino de la verdadera espiritualidad. Tu vida diariamente la rindes al Señor. Tu corazón diariamente lo rindes a Dios. Tu mente diariamente buscas que se someta al señorío de Cristo. Tu alabanza y tu adoración buscas que sean dirigidas especialmente para tu Señor, tu Salvador. Y todo esto en espíritu y en verdad. Esa es la producción constante. Y es la tercera señal en el camino de una verdadera espiritualidad. No podemos nosotros ignorar ninguna de estas señales. Y ya después de haberte compartido estas tres señales, solo queda preguntarte algo. ¿Estás en el camino de la verdadera espiritualidad? ¿Podrías decir tú que llevas una verdadera espiritualidad en tu vida? ¿O bien también pensabas que cocinarle a los monjes ya te hacía espiritual? Iglesia Peña de León, en este peregrinar cristiano te has enfrentado o te has encontrado con estas tres señales. ¿Has cambiado de naturaleza? ¿Has crecido de una manera progresiva? ¿Estás dando fruto al Señor de forma constante? Son tres cosas que no pueden ser separadas la una de la otra. Mis hermanos, si tú sientes de parte del Señor que estás en la vida, en el correcto camino de la verdadera espiritualidad, gloria a Dios. Pero si de alguna forma sientes que ni has cambiado de naturaleza tal vez, o que no has crecido de manera progresiva, en algún momento te estancaste, o que estás ofreciendo sacrificios que a Dios no le agradan, no te preocupes, no estás perdido en su totalidad. Puedes empezar por cambiar de naturaleza, pidiéndole a Dios que cambie tu naturaleza para aborrecer lo malo y comenzar a amar lo bueno. Puedes y empezarás a crecer de una manera progresiva y a su tiempo también comenzarás a dar fruto. Pero tienes que pedirle al Señor que haga eso posible en ti, porque Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Esta es la verdadera espiritualidad. Les invitamos a ponerse de pie.
vamos a orar en esta mañana, en esta tarde, para pedirle al Señor que nos ayude a llevar una verdadera espiritualidad en nuestra vida. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Esta palabra, mi Dios eterno, confío que ha llegado a oídos que la entenderán, pero también confío que ha llegado a corazones que han sido sensibles, corazones que han sido movidos por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a discernir, Dios mío, cuál es el camino en el que estamos. ¿Realmente hay una verdadera espiritualidad en nosotros, Señor? ¿O hemos ignorado alguna de las señales? ¿O será que estamos rechazando a la piedra viva que tú has establecido como cabeza del alma? ¿Será que estamos adorando superficialmente? ¿Será que estamos alabándote de la manera en la que a nosotros nos agrada y no como a ti te agrada, Señor? Te rogamos que nos ayudes a conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Estoy en una espiritualidad verdadera? Solo tú lo sabes, Dios. Mi pensamiento puede engañar a mí. Mi autocomplacencia puede llegar a decirme que estoy bien así como estoy, pero solo tu Espíritu me puede decir en qué debo cambiar. Toma en tus manos la vida de los jóvenes. Toma en tus manos la vida de los adultos. Toma en tus manos la vida de los niños, la vida de los líderes, la vida, Dios mío, de cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a poder ver estas señales en nuestra vida, Señor, que realmente hemos cambiado de naturaleza, que realmente estamos creciendo de manera progresiva y que realmente estamos dando fruto de manera constante, Señor. Que estas señales puedan ser una realidad de nuestras vidas y poder entender que llevamos una verdadera espiritualidad, mi Dios. Ten misericordia de nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Que Dios bendiga a quienes nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.